¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo 3 recetas con pollo deliciosas y además súper fáciles de hacer. En las 3 recetas el pollo sale muy tierno y con un sabor increíble. Quedaros hasta el final para ver cómo se hace. La primera receta es una pechuga de pollo al horno con queso y tomate. Resulta jugosa y con un sabor buenísimo. Vamos a ver los ingredientes. Necesitamos una pechuga de pollo limpia y sin piel. La vamos a marinar para darle un buen sabor y para eso necesitamos medio vaso de vino blanco o rosado, 4 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de albahaca seca, pimienta molida, media cucharadita de cúrcuma molida y 2 dientes de ajo picados. Empezamos con preparar la marinada. Vamos a echar en un bol el aceite de oliva. Yo estoy utilizando aceite de oliva virgen extra, pero vosotros podéis usar el tipo de aceite que más os guste. Añadimos también el vino. Yo estoy usando un vino rosado, pero también se puede utilizar vino blanco. Ponemos el ajo picado finamente, también el pimentón dulce, la cúrcuma molida, las 2 hierbas aromáticas, el orégano y la albahaca secas. Le ponemos también un poquito de pimienta molida. Y al final le vamos a poner una cucharadita de sal. Si os gusta que la pechuga salga un poco más salada, le podéis añadir un poquito más de sal. Aquí ya depende del gusto de cada uno. Removemos bien para mezclar todos los ingredientes. Vamos a apartar un poquito el bol y vamos a cortar la pechuga de la siguiente manera. Le vamos a hacer unos cortes por la parte ancha como si fueran unos bolsillos, igual como podéis ver en la imagen. El cuchillo no tiene que llegar hasta abajo para no cortar de todo la pechuga. Hacemos lo mismo con la segunda parte de la pechuga. A continuación vamos a colocar la pechuga en un recipiente y luego le añadimos por encima la marinada que hemos preparado antes. Le vamos a introducir bien por todos los cortes que le hemos hecho a la pechuga, así va a coger un sabor buenísimo. Colocamos la segunda parte de la pechuga también y le vamos añadiendo el resto de la marinada. Tapamos el recipiente y lo llevamos al frigorífico, donde lo vamos a dejar por lo menos 1 hora para que la pechuga se empape muy bien de todos los sabores. Mientras vamos a empezar a cortar los tomates, los 3 tomates los vamos a cortar en rodajas de medio centímetro más o menos. Cortamos también el queso. Yo estoy utilizando un queso Gouda, pero también podéis utilizar queso mozzarella. Lo voy a cortar con el mismo grosor de medio centímetro aproximadamente.
Dependiendo de los cortes que hemos hecho a la pechuga, vamos a cortar los trozos de queso también, porque en cada corte va a entrar un trozo de queso. Ahora vamos a colocar la pechuga marinada en una bandeja apta para el horno. A continuación, en cada corte de la pechuga vamos a introducir un trozo de queso. Si os parece que los trozos de queso son muy grandes, los podéis cortar por la mitad. Como veis, yo al final tuve que cortarlos por la mitad porque se salían mucho de la pechuga y así se van colocando mucho mejor. Una vez que hemos colocado el queso, a continuación en cada corte vamos a colocar una rodaja de tomate. Como veis, es muy fácil de hacer, no tiene ninguna complicación y nos va a resultar, aparte de una receta deliciosa, también muy vistosa. El resto de las rodajas de tomates que nos ha sobrado las vamos a colocar entre las dos pechugas. El horno se va a precalentar a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Al final le vamos a poner por encima el resto de la salsa. Ahora vamos a llevar nuestra pechuga al horno para 20-25 minutos aproximadamente, colocando nuestra bandeja en la parte mediana de nuestro horno. Y después de 25 minutos he sacado la pechuga del horno, mirad qué buena pinta tiene. Ahora, para gratinarla le vamos a poner queso rallado tipo mozzarella por encima, le vamos a poner una buena capa de queso. Y luego la vamos a llevar otra vez al horno para unos 10 minutos aproximadamente o hasta que el queso se ve bien fundido. Y aquí lista nuestra pechuga, fijaros qué buena pinta tiene. Yo ahora le voy a dar el toque final y le voy a poner un poquito de albahaca fresca bien picadita. Aquí he emplatado mitad de la pechuga, como veis la he acompañado con rodajas de calabacín hechas a la plancha, que es una buena opción, ya que tenemos que acompañar ese tipo de plato con un poquito de verdura también. Mirad qué bien se corta, se nota tiernísima. Y por dentro tiene también una pinta espectacular. Está muy bien hecha y huele espectacular. Yo os aconsejo que preparéis la pechuga de esta manera, estoy segura que os va a encantar. La segunda receta, unos deliciosos muslos de pollo al horno con romero y limón. Empezamos con los ingredientes. Para nuestra receta necesitamos 4 muslos enteros de pollo, aceite de oliva virgen extra, yo tengo un aceite que lo he aromatizado un mes antes con romero,
Utilizaremos también vino blanco o rosado, pimienta molida, ralladura de medio limón y el zumo de un limón, una cucharada de miel, sal, media cucharadita de cúrcuma, 3 dientes de ajo, media cucharadita de orégano seco y media cucharadita de romero seco. Primero lo que vamos a hacer, vamos a preparar una marinada para marinar nuestros muslos de pollo. Y empezamos con los dientes de ajo. Primero los vamos a cortar en trozos más pequeños, los ponemos dentro del mortero y luego con una pizca de sal los vamos a machacar. Ponemos en un bol el ajo machacado. Luego añadimos el zumo de limón, también el vino. Yo estoy utilizando un vino rosado, pero igual podéis utilizar un vino blanco. Ponemos también la miel. Removemos un poquito para que se disuelva la miel. Luego añadimos la ralladura del limón. Añadimos también las especias, el orégano seco, el romero seco, la cúrcuma en polvo. Y añadimos también un poquito de sal, como media cucharadita aproximadamente. Y al final le vamos a poner la pimienta molida que no os he dicho antes que le he puesto y unas 3 cucharadas de aceite de oliva que lo tengo aromatizado, como os he dicho antes, con romero. Removemos muy bien para homogeneizar la mezcla. Ahora vamos a colocar los muslos de pollo en un recipiente bastante amplio. Antes le vamos a hacer unos cortes, igual como podéis ver en la imagen. Yo le estoy haciendo unos cortes con un cuchillo fino para que así coja bien de las especias, de las aromas, y también para que se hornee mejor. Le echamos a cada muslo de pollo de la salsa que hicimos antes. Y para eso nos podemos ayudar de una brocha de cocina. Le vamos dando la vuelta al muslo y le vamos a untar muy bien con la salsa por esta parte también. Y vamos a hacer lo mismo con los otros muslos. Y al final le echamos el resto de la salsa por encima. Tapamos el recipiente con film de cocina y vamos a dejar el pollo así por lo menos 1 hora. Podéis dejarlo entre 1 y 3 horas para que coja bien de sabor, pero mínimo 1 hora. Con unos 15 minutos antes vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Y también vamos a preparar una cama de patatas para nuestro pollo y para eso vamos a cortar unas 5 patatas. Yo las estoy chascando o rompiéndola con el cuchillo porque así queda con más sabor. Ahora a las patatas les vamos a poner un poquito de sal.
también un poquito de ajo en polvo y un poco de pimienta molida. Las removemos bien con una cuchara. Yo al final le he echado también un chorrito de aceite aromatizado porque le va a dar un toque especial. Ahora vamos a poner primero las patatas en el fondo de la bandeja. Las vamos repartiendo por toda la superficie y después vamos a colocar los muslos de pollo. Le vamos poniendo unas rodajas de limón y el resto de la salsa lo vamos repartiendo en toda la bandeja sobre las patatas y el pollo. Si tenéis romero fresco también le podéis poner unas ramitas. Y al final le vamos a poner medio vaso de agua repartido en toda la bandeja. Vamos a llevar el pollo al horno primero para 30 minutos y luego vamos a sacarlo para darle la vuelta. Y después de 30 minutos he sacado la bandeja del horno. Ahora le voy a dar la vuelta a cada muslo y luego la voy a poner otra vez al horno para otros 30 minutos. He sacado de nuevo la bandeja del horno y ahora voy a darle la vuelta otra vez a los muslos. También he subido la temperatura del horno a 220 grados. Y ahora vamos a poner la bandeja al horno en la parte de arriba y vamos a hornear los muslos solamente 15 minutos para que se doren bien por encima y también que se doren las patatas. Y ya están listos nuestros muslos de pollo. Fijaros qué buena pinta tiene, se han dorado bien, han estado al horno 1 hora y 15 minutos y os voy a enseñar, mirad qué tierna está la carne. Y os aseguro que está riquísima, así que os invito a que los preparéis vosotros también. Estoy segura que os va a encantar esta receta. Como habéis visto, es una receta súper fácil y nos resulta un pollo delicioso. Y la tercera receta es una pechuga de pollo en salsa, jugosa, tierna y con un sabor buenísimo. Empezamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 3 filetes de pechuga de pollo. También utilizaremos un poquito de aceite de oliva, 3 dientes de ajo, aproximadamente 30 gramos de mantequilla, sal, 2 cucharadas de maicena, 2 cucharadas de salsa Perins o salsa inglesa. También podéis utilizar salsa de soja si no tenéis salsa Perins, 2 cucharadas de miel, pimienta molida y unas cuantas ramitas de perejil. Primero lo que vamos a hacer, vamos a salpimentar nuestros filetes de pechuga de pollo. Una vez que hemos salpimentado la pechuga, la vamos apartando en un plato. A continuación vamos a picar el perejil. En el caso que no os gusta el perejil o no lo tenéis, podéis sustituirlo con cilantro fresco. Una vez que tenemos el perejil picado, lo vamos a depositar en un recipiente y de momento lo apartamos. Vamos a picar en trozos muy pequeños también el ajo.
Ahora sobre cada filete de pechuga vamos a espolvorear maicena, igual como podéis ver en la imagen. Si no tenéis maicena podéis utilizar tranquilamente harina de trigo común, pero con la maicena os aseguro que los filetes salen mucho más ligeros. La maicena va a ayudar que nuestra pechuga pueda absorber mucho mejor todos los sabores que le vamos añadiendo. Ahora vamos a poner una sartén al fuego, le vamos añadiendo una cucharada de aceite de oliva y vamos a dejar que se caliente. Repartimos bien el aceite por toda la superficie de la sartén y a continuación vamos añadiendo los filetes de pechuga. Vamos a cocinar los filetes aproximadamente 2 minutos por cada cara a fuego moderado. Le damos la vuelta para que se cocine por el otro lado también un par de minutos. Aprovecho este momento para invitarte que me dejes un comentario. Me gustaría saber tu opinión sobre esta receta, como también me gustaría saber de qué país estás viendo este video. Ahora entre los filetes de pechuga añadimos la mantequilla y la vamos a dejar que se derrite. La mantequilla también le va a dar un sabor espectacular a nuestra pechuga. Ahora es el momento de añadir el ajo picado. Lo vamos repartiendo bien entre los filetes de pechuga para que cojan bien el sabor. Añadimos también la salsa Perins. Si no tenéis salsa Perins podéis sustituirla con salsa de soja, pero hay que tener en cuenta la cantidad de sal que vamos añadiendo porque la salsa de soja es mucho más salada que la salsa Perins. Añadimos también las 2 cucharadas de miel. La ponemos en el medio entre los 3 filetes de pechuga porque luego vamos a remover muy bien y se va a repartir en toda la sartén. Ahora vamos a dejar la pechuga que se cocine con la salsa durante 3 minutos por cada lado a fuego moderado. De modo opcional podéis añadirle también unos 30 ml de vino blanco o rosado porque le va a dar un toque espectacular. Durante la cocción el vino se va a reducir, el alcohol va desapareciendo y va a dejar un sabor muy rico a la salsa. Si es necesario podéis añadirle un poquito más de sal a la salsa. Yo la he probado y he notado que le hacía falta una pizca más de sal. Durante la cocción le vamos echando por encima a la pechuga de la salsa que ya ha empezado a reducir. Nuestra pechuga ya está lista, solamente hace falta apagar el fuego y emplatar. Y después de emplatar nuestra pechuga le vamos añadiendo por encima el perejil fresco picado. Amigos, espero que os hayan gustado estas 3 recetas con pollo y si es así no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Seguirme también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Entrad porque aquí vais a tener una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.